Bienvenido una vez más a Podcast de Raíz. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Castilleja, un médico internista e intensivista, quien después de 20 años de carrera y más de 95,000 pacientes tratados como urgenciólogo, decidió darle un giro a su carrera. Hoy es médico de estilo de vida, buscando enfocarse en prevención, nutrigenética y longevidad para potencializar la salud de sus pacientes a través del estilo de vida. Quédate conmigo para esta enorme y preciosa plática sobre cómo podemos potencializar a través de los hábitos nuestra longevidad y darle un propósito a nuestra vida. Recuerda, si estás en Spotify, darnos 5 estrellas. Esto nos ayuda mucho a crecer de forma orgánica. Comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte, darle la manita arriba o like. Puedes comentarnos, también si estás en Spotify nos puedes comentar, yo contesto todos los comentarios todas las semanas. Y puedes suscribirte y picarle campanita arriba para que cada vez que salga un episodio nuevo, tú seas el primero en escucharlo. Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Tienes una historia muy interesante. Me interesa mucho entrevistarte tanto sobre tu historia y todo lo que haces sobre medicina y estilo de vida en NX Health. Cuéntanos primero, eres médico internista intensivista. ¿Cómo pasaste de un punto de vista mucho más convencional a ahora hacer medicina de estilo de vida? Cuéntame esa historia, me interesa muchísimo. Gracias, Natalia, por la invitación. Me encanta estar aquí. Este pivoteo que hice de carrera no fue un pivoteo fácil. Fue uno que primero me tardé mucho tiempo en reconocer la necesidad de ese cambio a título personal y a título profesional. Yo tengo más de casi 30 años de carrera desde que me gradué de la Escuela de Medicina en la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego hice las dos especialidades de medicina interna y de cuidados intensivos, siempre muy enfocado en una medicina de alta sofisticación, de diagnósticos complejos, con la influencia de muchos maestros en el hospital universitario que eran mentes brillantes y que resolvían con una habilidad clínica cosas sumamente complejas, y entonces muy inspirado por eso. Y yo creo que muchos de los que hacemos especialidad y su especialidad y nos inspiramos en maestros así, me fui metiendo más en medicina compleja. Me metí a medicina interna en el Hospital Muguerza, me gradué con la Universidad de Monterrey en esto, y luego hice cuidados intensivos, medicina sofisticada, me fui a España a hacer trasplante pulmonar, regresé a México, a Monterrey en 2003, experto en trasplante pulmonar, pero me dediqué por 14 años a trasplante de hígado, con un gran equipo, medicina de mucha sofisticación, muy compleja, ¿no? Una carrera muy bonita, muy interesante, apasionante, con alumnos de medicina interna, de pregrado, de posgrado, de especialidad, una cosa fenomenal. ¿Y por qué cambiar? Sí, o sea, todo parece apasionante y extraordinario. Primero por el desgaste personal. O sea, es una medicina tan apasionante y tan sofisticada, pero que requiere demasiado tiempo. Y ese demasiado tiempo se refleja en estrés personal. Tremendo, brutal. Desveladas, 24/7, 365 días al año, por años, es insostenible. No, y tu salud por supuesto, lo sufrió probablemente. Es insostenible, ¿sí? Y si bien ya lo platicaremos en un momento, cómo debe haber balance entre las cosas, acabas de llegar, traes un rush, te quieres comer el mundo, quieres ser profesor, quieres ser un gran médico, quieres atender extraordinariamente a tus pacientes. Entonces, todo eso es una gran carga de estrés. Eso fue a nivel personal. Okay. Y luego a nivel profesional, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Viendo y atendiendo la última fase de una serie de circunstancias crónicas. Llegas al final, no tratadas. Como reactivo en lugar de prevención. Totalmente. Y aquí un tema importantísimo. Medicina de alta sofisticación, wow. Salvábamos a la inmensa mayoría de pacientes, sí lo salvábamos, la inmensa mayoría de pacientes salían vivos de la terapia intensiva, pero la mayoría de ellos con un desgaste severo,
con Sí. secuelas profundas de lo que los llevó ahí, Para siempre. más lo que nosotros hacíamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. cambiábamos una enfermedad crónica por otra, que era la del desgaste paulatino y progresivo. Okay. Algunos pacientes que tenían una base previa razonable, se reinstalaban en su estilo de vida previo, regresaban a una vida normal, ¿sí? Pero muchos de ellos no. Entonces, esa visión decía que no estamos haciendo antes, ¿sí? Sí. Y Wow. durante muchos años yo me puse a hacer esa reflexión y ver, yo seguía haciendo práctica de cuidados intensivos y medicina compleja, pero dije, a ver, ¿qué otras cosas podemos hacer para ayudar mucho antes? Y entonces vinieron una serie de cambios, temas que aprendí de innovación y emprendimiento, y así me fui metiendo en otro ecosistema que me permitió pensar de manera no lineal, como venía pensando por años, y entonces empecé a tener un pensamiento, y lo tengo que decir con cuidado, alternativo, no de medicina alternativa, pero de qué soluciones no lineales podíamos encontrar en la medicina, ¿sí? Y entonces me encuentro con la genética aplicada, con la medicina funcional, con medicina de estilo de vida, y retomé un concepto que es importantísimo y que nuestros alumnos no me van a dejar mentir. La medicina preventiva que les enseñamos en las universidades hoy es una medicina de mediados del siglo pasado. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Donde todavía estamos discutiendo si las vacunas funcionan o no. O sea, no ese es el tema. Sí. Hoy la medicina de prevención ya brincó a otro nivel. Entonces, esas dos fueron las circunstancias que cambiaron o que me hicieron en 2017, 2018 pivotear a lo que hoy estamos haciendo en Next Health. ¿Hubo algún momento o un paciente que te dijera, o sea, que con eso dijeras, ya no puedo seguir, necesito cambiar el rumbo de mi vida? La verdad es que es la suma de muchos pacientes. A ver, tengo miles de pacientes vistos a lo largo de casi 30 años. Te puedo decir que la inmensa mayoría con enfermedades sumamente complejas, pacientes que no pudimos salvar y pacientes que hoy en día sigo viendo con secuelas de algo que por lo que pasaron o que vivieron, ¿no? Entonces, toda esta suma de experiencias fue la que hizo que me moviera de donde estaba cómodo. No, y cómodo realmente ya con una carrera súper formada y exitosa probablemente. Y eso es bien difícil. Sí. Eso es bien difícil porque este cambio no lo hice a los 30 años ni a los 35. Lo hice casi a los 50, ¿sí? Sí. Con responsabilidades, con hijos. Con escuelas y facturas por pagar, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Pues arriesgándome, saltando al agua y luchando por esto que creo que merece la pena el esfuerzo, ¿no? Y espero que podamos llevarlo a la gente que lo necesita, que somos todos, la verdad. Oye, ¿cómo comenzaste a cambiar tu práctica? O sea, ya tú este cambio de carrera, ¿cómo comenzó todo? Mira, ya en 2016, 2017, ya empezaba yo a pensar de manera lateral, ¿no? Cómo no hacer una práctica de medicina sofisticada, pero que no requiriera de tanto tiempo mío, personal, de mi cabeza, de mi presencia, de mis manos, para poder seguir impactando de manera importante a los pacientes. E inclusive viene este término tan sobado en el ecosistema emprendedor y de innovación, que es escalabilidad, para hacer mi atención escalable y hacerla exponencial, ¿no? Entonces, esos conceptos que los manejamos mucho en el tema de ecosistema emprendedor, luego a medicina, pues no los puedes hacer en la práctica del día a día. ¿Por qué razón? Porque pues tenemos un tiempo finito. O sea, ponle, a ver, de 8 de la mañana a 8 de la noche, si quieres, como lo hacen en el Seguro Social o en la salud pública, ¿no? ¿Y cuántos pacientes puedes llegar a ver ahí? Si ves poquitos pacientes, te enfrentas a hacer una experiencia pobre.
Si ves exceso de pacientes, También. una disminución de la calidad de la atención, porque no les puedes dar la atención correcta a todos. Entonces, entre eso, pues hay números fijos. Entonces, el impacto real, que es muy bueno, y muchos colegas míos tienen grandes prácticas de gran impacto porque han desarrollado bonitos sistemas que atienden completamente a los pacientes. ¿Qué? ¿20 pacientes al día? No manches. 25 pacientes al día. Es un mundo. Es demasiado. Es una... Te exprimes mentalmente, ¿no? Claro. Tienes que estar muy apoyado, lo tienes que hacer muy robusto, y tristemente eso es caro. Y no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, ante ese dilema de que personalmente te haces esclavo de una práctica muy robusta, muy impactante, pero te vas a terminar fundiendo la cabeza. Mis colegas, a ver, muchos están hipertensos, obesos, Sí. dislipidémicos, Tu con salud estrés crónico a la costa salud de eso. otros. ¿Sí? Entonces, tienes que buscar alternativas. Y entonces encuentro herramientas digitales, programación, innovación, genética aplicada, o sea, muchas cosas que puedes agregar a modelos que no son los clásicos de consulta, ¿sí? Y entonces donde entro ya francamente ahora sí que como emprendedor, como innovador, y luego apoyando a emprendedores, haciendo concursos, tú te acordarás de mi Healthathon, o sea, diferentes plataformas donde participamos, donde yo participé buscando crear valor para los doctores, para los emprendedores, pero con el objetivo de que el público, las personas se fueran beneficiadas de esto. Entonces me metí en ese gran ecosistema como mentor, como profesor, y logramos grandes cosas ya en esa área también. Me encanta. Gracias por compartirnoslo. ¿Qué crees que estamos haciendo mal como sociedad? Que luego terminamos justo en terapias intensivas. Como sociedad, ¿cómo vemos la salud que tiene un impacto profundo de forma negativa? ¿Cómo debería ser? ¿Qué piensas que estamos haciendo mal? A ver, de manera simplista, y lo voy a poner muy simplista, es que tenemos malos hábitos. ¿Sí? Nos encanta comer rico, nos encanta la cheve, la chela, nos gusta el alcohol, nos gusta fumar. Es decir, el estilo de vida actual, donde a través de una aplicación me pueden traer el súper y no moverme más de 3 metros y quedarme el resto del tiempo viendo grandes series y grandes producciones en la televisión, no favorece la actividad física y sí incentiva a consumir lo que hoy sabemos que produce daño a largo plazo. Azúcares refinadas, exceso de embutidos, exceso de sal, mucho refresco, mucho carbohidrato. Entonces, es un estilo de vida adquirido y facilitado por cómo vive el mundo hoy. Pero eso va recargado en una cultura de la falta de entendimiento de que la salud no es igual a ausencia de síntomas. La gente en su cabeza piensa, estoy sano mientras yo no tenga síntomas. ¿Sí? A partir de que tengo síntomas es que yo puedo estar enfermo. El punto es que por pura estadística, en México, en el mundo en general, pero en México, más del 80% de la población tiene una condición. ¿Sí? 70% tiene 2 condiciones o más, entre las que se encuentran obesidad, sobrepeso, hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, y agrégale lo que quieras. ¿Sí? Hay un estudio publicado hace muchos años por la UNAM, de población mexicana, donde demostraron, por encuestas, que el 82% de la población que cuestionaron, que encuestaron, se decía sana. Y no lo estaba. Y evidentemente es un autorreporte, pero la gente se considera sana mientras no tenga síntomas. En México y en el mundo, cuando alguien se detecta cáncer, no se lo detecta de forma temprana. 70% se detectan de manera tardía. ¿Y por qué de manera tardía? Porque fue hasta que tuvieron síntomas. Pero te digo que, Fred, te voy a complementar. Yo creo que
hasta síntomas que no están normalizados, porque Claro. cuántas cosas están normalizadas y el que sea común no significa que sea normal. O sea, Tienes toda la razón. fatiga, antojos por azúcar, no sé, estreñimiento, reflujo, gastritis, tantas cosas que no son normales, pero son muy comunes. Totalmente, la normalización de síntomas es un patrón. Es un patrón cultural, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con que somos estoicos guadalupanos. Yo aguanto todo lo que tenga, porque tengo que trabajar, porque tengo que atender niños, porque tengo que atender la familia, porque no puedo faltar, por lo que quieras. O tan sencillo, porque tengo miedo de ir al doctor. A que muchos pacientes dicen, ¿para qué le busco? Luego le encuentro. Pues esa es la idea, encontrar temprano para resolver temprano, pero la gente hemos normalizado los síntomas. Entonces, fíjate qué interesante ecuación. Normalizas síntomas, por lo tanto, dejas que los síntomas evolucionen en el tiempo, por lo tanto, la enfermedad se detecta más tarde, hasta cuando hay un crash. Hasta cuando viene una crisis, hasta cuando la hipertensión te hace que te falle en el momento el corazón, o tengas un evento vascular cerebral, o tengas angina de pecho, o tengas un sangrado en el intestino. Es decir, hasta que revienta la pelota, es cuando dices, tengo que poner atención. Sí. Y suele ser tarde. Entonces, los programas de salud preventiva ya no son los programas basados solamente en la salud pública, sanitización de agua, vacunación de niños, vacunación de perros, poner gases cuando hay dengue. No, es la salud individualizada, personal, participativa, poblacional, las famosas PES, ¿no? Del impacto de la salud, ¿no? Entonces, es a donde tenemos que voltear a ver. Y si me apresuras un poco en ese aprendizaje de años, yo me he encontrado dos temas bien importantes que van a tener mucho que ver en cómo se atiende la salud en el futuro, particularmente la preventiva. Y nos vamos a la predicción o a la predictibilidad de la salud. Y entonces ahí la codificación es bien importante y ahorita tocamos ese tema. La medicina digital va a tener un rol bien importante y la medicina genética. ¿Sí? Porque son las dos herramientas de codificación digital y codificación genética que nos van a permitir encontrar soluciones de largo plazo que prevengan la enfermedad. Mucha gente le tiene mucho miedo a la genética. Me dicen, no me digas porque luego me vas a decir mi destino, lo que me va a pasar. Y al contrario, si conocemos nuestra genética, podemos saber exactamente cuáles hábitos son muy importantes para realmente tener y cuáles hábitos no valen tanto la pena que tengamos en un mundo de tanta información de dietas y demás. Podemos saber exactamente yo cómo tengo que cuidar mi salud y entonces realmente formar salud a largo plazo. Ahora, hablando de normalidad, justo cuando, y metiéndonos ahora sí a temas de longevidad, está muy normalizado cuando envejecemos que nos volvemos más débiles. Es muy normal tener medicamentos. Sí, mi papá tiene hipertensión, es diabetes y demás. Porque cuando envejecemos no es normal formar debilidad y al contrario, tú has hablado mucho de longevidad, podemos potenciar mucho nuestra salud conforme vamos envejeciendo o podemos incluso hacer que no envejezcamos, ¿no? Ya se habla hasta casi del envejecimiento como una enfermedad. A ver, el tema del envejecimiento ahorita es un tema de frontera. Sí. Que hay ciencia seria detrás de eso. Pero hay mucha charlatanería detrás de eso porque acomoda fines comerciales. No me voy a meter a ese terreno porque es muy amplio, muy vasto, hay mucha información ahí y mucha desinformación. Me voy a ir un poco más hacia el lado de lo que sí está escrito y que sí hay evidencia. Sin quererme poner tampoco snob, ¿sí? O sea, yo justamente ya les enseñé hace ratito que yo soy un médico no lineal y que puedo moverme en estos territorios con razonable seguridad, encontrando las mejores evidencias y convirtiéndolas en prácticas sostenibles que realmente impacten a nuestra audiencia, a la gente a la que podemos beneficiar. A ver, genes no son destino.
dándole continuidad a lo que mencionaste ahorita. Genes no son destino. Hay ciertas condiciones genéticas que se catalogan como enfermedades raras, donde sí tener esos determinantes genéticos sí pueden condicionar un riesgo elevado de tener una enfermedad, claro, como la Corea de Huntington o como esclerosis lateral amiotrófica o ciertas enfermedades que sí tienen componentes que pueden ser hereditarios y son bien pesados. Afortunadamente, estas son enfermedades raras. No por eso son de alto impacto. O sea, actualmente en el mundo hay alrededor de 10 millones de personas con enfermedades raras. Y eso, pues, son muchas. O sea, es una ciudad completa de gente afectada por condiciones hereditarias o mutaciones genéticas bien relevantes que generan un impacto personal y familiar muy relevante y eventualmente un impacto social y en los sistemas de salud. ¿Ok? Pero la inmensa mayoría de las condiciones no son genéticas, pero sí puede haber algo genético que puede ser modificable y que favorezca o no el riesgo de que aparezca una enfermedad. Me voy a ir a algo bien sencillo, la obesidad. ¿Sí? Aunque conocemos que hay genes que particularmente, o variantes de genes que particularmente predisponen a una persona a tener sobrepeso u obesidad, es más importante el entorno y los hábitos que esta genética. ¿Sí? Un tema cultural, el plato limpio. Nuestras mamás nos enseñaron a acabar el plato y que quede limpio. ¿Sí? Porque era una señal cultural de me gustó, estoy satisfecho y mamá y papá se quedaban con la tranquilidad de que mi hijo comió bien, mi hija comió bien, está bien nutrido, ¿de acuerdo? Pero eso es cuando se convierte en un hábito no controlado y con mala calidad de lo que pones en el plato, que luego eso es lo que sucede en México por acceso. Entonces eso se convierte en una dieta hipercalórica. Ante un entorno donde haces poco ejercicio, pues hay un resultado evidente. Ahora, si encima tengo genética de riesgo de obesidad, pues claro que va a pasar, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que si mi genética no es de riesgo de obesidad, pero como mal, en exceso, no hago ejercicio, pues es altamente probable que también lo pueda tener. Entonces, genes no son destino, pero sí es información para diseñar ese destino. Exacto. Por eso es que nosotros decimos salud por diseño. Trabajamos justamente con ese principio de que si bien tú traes algo en el morral, entre tu cultura de alimentación, tu historial familiar y tus genes, ¿qué haces con eso? Es lo que determina lo que viene en el futuro. Y entonces tú te tienes que poner muy claro qué quieres para ti. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiro todo este rollo? Porque todo eso impacta en longevidad. Y cuando hablamos de longevidad, hoy tenemos que separar dos conceptos bien importantes, que es ¿cuántos años voy a vivir? Lo que se conoce como lifespan. ¿Y cuántos años voy a vivir sano? Que es lo que se conoce como health span. Y voy a poner aquí un contexto bien interesante. Si hoy tú le preguntas a alguien de mi generación, yo tengo 53 años, pero gente que tiene 50, 60 años, y les dices, ¿tú quieres vivir muchos años? La inmensa mayoría de la gente te va a decir que no. Okay. Te va a decir, no. ¿Por qué razón? Porque piensa que va a estar enfermo. Porque asume que va a estar enfermo. ¿Y por qué asume eso? Por algo generacional. Mi mamá hoy tiene 86 años. Viene de la generación de la posguerra. Okay. ¿Sí? Mi mamá nació en 1939. La generación de la posguerra venía de una generación de escasez brutal a nivel mundial. ¿Sí? No digamos los países afectados en Europa, en Japón, claro, etc. Sí. Pero venían de la escasez. Entonces, la gente que viene de la escasez, ¿qué es lo que necesita? Guardar. Trabajar y guardar. Entonces, las generaciones de mis padres, de la generación de nuestros padres de mí,
gente de mi edad, nos enseñaron que lo que tenemos que hacer es chambear y ahorrar y hacer el mejor patrimonio que puedas. Chiquito, grande, lo que te alcance, pero es para lo que debes que hacer. Y lo importante es trabajar y producir, trabajar y producir. La salud era en lo último en lo que se pensaba. Sí. Y entonces viene lo estoico guadalupano. La mayor parte de la gente se enfermaba y decía, yo aguanto porque tengo que aguantar, trabajar y procurar a mis hijos. Eso fue lo que aprendimos nosotros. La salud preventiva que yo aprendí cuando yo era chavito, pues era la de las vacunas. Y se acabó. Sí. No había más. Una brutalidad. Entonces, a nuestra generación en el mundo no le enseñaron a prevenir, le enseñaron a identificar síntomas y a comer, pues, lo que había y lo que se podía y demás. Pero a nosotros, a mi generación, nos tocó una coyuntura interesante. Porque pasamos de esta salud precaria, o de esa cultura de salud precaria, a la cultura del exceso. Y es cuando hubo acceso a comida de todo el mundo. El primer McDonald's que hubo aquí en Monterrey, a mí me tocó vivirlo como niño. ¿Sí? O sea, el primer McDonald's, el de Gonzalitos, aquí muy cerca, de niño, y empezaron a partir de ahí las comidas rápidas, y entonces luego el consumo de alcohol, y luego, entonces nos tocó ser una generación de enlace de una cultura ausente de medicina de prevención a estas primeras fases de un estilo de vida de exageración. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, eso es lo que ha pasado con la generación en la que yo vivo. Okay. ¿Qué estamos acarreando? Una cultura de una medicina preventiva muy pobre y la cultura de un estilo de vida no sano. Entonces, hoy está bien demostrado que estas condiciones generan un proceso inflamatorio inmunológico que no contiene, que produce inflamación de bajo grado. Y ojo, no me refiero a inflamación me hincho de las manos o me hincho de la panza, ¿sí? Es un proceso bioquímico molecular allá dentro del cuerpo que hace que el cuerpo esté en constante estrés, alteraciones hormonales relevantes, la famosa resistencia a la insulina, el famoso cortisol elevado persistentemente y luego en algunos casos inclusive aplanado totalmente. Inflamación crónica que hace que los vasos sanguíneos sean más chiquitos, menos flexibles, menos reactivos. Contaminación del aire con partículas PM2.5 súper chiquititas que se meten hasta el cerebro, las metemos por la nariz, en la respiración, se meten hasta el cerebro y aumentan el riesgo de stroke o de infarto. Entonces, hay muchas condiciones ambientales, personales y de hábitos que hacen que el cuerpo, que es un conjunto de sistemas complejos, no es un solo sistema, es un conjunto de sistemas complejos, tengan inflamación crónica y una pérdida crónica de la reserva. Y esto lo vimos mucho en COVID. En COVID, a los doctores que estuvimos allá adentro. Te tocó COVID en hospital, ¿no? Eras Grueso. director médico de TechSalud. En ese tiempo me tocó eso. Cuando fue COVID. Y con mis colegas y mis enfermeras y enfermeros y mis colegas médicos y médicas de Monterrey, pero de todo el mundo, que hicieron una chamba extraordinaria, sacrificaron horas y horas. Y bueno, esto debería haber un tributo cada año para ellos, para todos los que estuvieron en la línea de batalla. Pero bueno, ¿qué es lo que vimos nosotros? Y recogiendo la experiencia de muchos de mis colegas, de repente decías, ¿por qué estoy viendo a un paciente joven sucumbir ante una neumonía por COVID? Y a uno no tan joven. Sano, aparte. Sí, joven, aparentemente sano con síntomas sucumbir normalizados ante COVID. Y a una persona mayor que no se moría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que generaba esa diferencia? Y la diferencia está en la complejidad de los
de los sistemas biológicos de cada individuo, pero en su reserva. Es altamente probable que la persona mayor de edad que sobrevivía no estaba enfermo crónicamente, tenía una buena masa muscular, probablemente se dedicaba a hacer algo de ejercicio y tenía una capacidad física razonable, con una nutrición razonable también, y a lo mejor el joven fumaba, a lo mejor bebía alcohol en exceso para esa edad, a lo mejor tenía resistencia a la insulina o trastornos metabólicos que hicieron que su reserva sistémica fuera menor. ¿Sí? Entonces, la pérdida de esa resiliencia sistémica es lo que hace que una persona en el largo plazo sobreviva más o menos. ¿Sí? Y entonces llegamos al tema de Health Span. Y regreso al punto original de esta sección de nuestra plática. La gente quiere vivir más, pero bien. Y muchos de mi edad ya se están dando cuenta de eso. Y preguntan, oye, es cierto, yo quiero vivir los años que me toquen, ¿sí? Pero quiero vivirlos bien. ¿Qué hago para vivirlos bien? Entonces, entre los 35 y 45, 50 años, la gente ya se está dando cuenta, tengo que hacer algo distinto. ¿Sí? Porque tengo hijos chiquitos, porque todavía tengo mucho que ofrecer, porque tengo ganas de viajar, porque tengo... En conferencias a empresarios, les he puesto este dilema enfrente. Lo más importante, o vamos a decir, lo más peligroso o frustrante, no sería que sus empresas fracasaran. Lo más frustrante sería que tuvieran empresas exitosas y ellos no estén listos, ni fuertes, ni bien para disfrutar ese éxito. Eso sería triste. Si una empresa fracasa, pues luchas y vas y te sales. Con lo que traigas sales adelante y la vuelves a construir. Pero ¿qué tal que tienen un gran éxito y están enfermos? Con falla cardíaca, con cáncer, con debilidad muscular, con fracturas, sin poder disfrutar el éxito de su empresa. Eso sería muy frustrante. Entonces, bajo esa visión, inclusive el tema de longevidad exitosa o el tema de longevidad sana se convierte en un tema de economics, de qué inviertes para que tu salud sea sana en el largo plazo y que te permita disfrutar tu éxito profesional. ¿Sí? Nunca lo había pensado así. Entonces es bien relevante ese punto. Entonces, longevidad significa eso. ¿Qué vas a hacer para lograr que tus sistemas tengan mejor reserva? Yo ayer hice un post reciente donde decía, nada te va a rejuvenecer, hay promesas de rejuvenecimiento. No, el tiempo pasa. El tiempo va a pasar. Y si nos ponemos en ese tema teórico, pues hay gente que inclusive está abogando por el tema de la inmortalidad. A ver, no seamos tan pretenciosos. Mejor pensemos en que lo que nos toque vivir, vamos a hacer la reserva suficiente para que esa vida sea buena y sea sana y podamos ser autónomos, independientes, funcionales, que podamos cargar nietos, que podamos corretear, que podamos seguir haciendo lo que te gusta hacer, lo que esto sea. Habrá alguien que quiera hacer un maratón, habrá alguien que quiera hacer una competencia, habrá alguien que quiera estar en una cabaña en la montaña o en su casa en Monterrey. Lo que quieras hacer, que lo hagas bien, sin limitaciones físicas, ¿sí? Entonces, y emocionales. Entonces, eso es la longevidad exitosa. La base de la longevidad es nuestro estilo de vida, pero lo que te funciona a ti y a mí es completamente diferente, porque así como por fuera nos vemos distintos, nuestro cuerpo por dentro también funciona de forma completamente individual. En NutriADN buscamos profundizar mucho más en lo que a ti te hace único, tu ADN. A través de pruebas de nutrigenética y de longevidad podemos potencializar muchísimo más tu salud a largo plazo. Encuéntranos en Tijuana, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, o usa el código de raíz 10 en www.nutriadn.com para todos nuestros suplementos y pruebas que tenemos disponibles para ti. Me encanta. Aquí hay un tema importante. Mucha gente quiere hacks. Rápidos. Quiere resultados rápidos
quiere Dávalo shortcuts. Recientemente tuve un paciente que era campeón para beber alcohol desde muy joven, ¿sí? Y me buscó preguntándome qué podía tomar para generar un cambio en sus síntomas, porque tenía fatiga, roncaba en las noches, evidentemente venía con un sobrepeso brutal, tenía impotencia sexual, o sea, tenía muchas condiciones. Y me preguntaba, pensando que yo veo temas de longevidad, ¿qué me tomo, doc? ¿Cómo le empiezas a explicar? Entonces, cuando hago el historial clínico, que no tenía demasiado sofisticación, darnos cuenta que él se seguía bebiendo entre 8 y 10 bebidas alcohólicas diarias. Entonces le dije con mucha contundencia a este paciente, el tema no es que yo te dé una medicina para la longevidad. El tema es que cambies tu manera de beber alcohol, que hoy es un problema serio para ti. Más allá del efecto calórico, que son cientos de calorías diarias que se van directamente a las vísceras y al hígado, sí, tiene que ver con el daño hepático tóxico, crónico, que le estás dando a tu cuerpo. Que le está metiendo a su cuerpo y que está haciendo que su reserva orgánica y el impacto que esta baja reserva orgánica genera en otros sistemas, a él le está acortando su sobrevida. Y hoy, a los 50 y tantos, ya le está afectando profundamente su calidad de vida. Entonces, no está en el tema, no está en los shortcuts, sino cuáles son esos básicos que podemos hacer, que no cuestan y que todos podemos lograr para buscar la fórmula de una longevidad exitosa. Hablas mucho justamente de diseñar la salud contemplando epigenética, metabolómica, proteómica, todas las ciencias ómicas que podemos juntar para realmente formar salud personalizada a largo plazo. Eres cofundador de NX Health, un centro de medicina de estilo de vida. ¿Cuáles piensas que son los pilares de estilo de vida más importantes para la longevidad? Que sé que tienes pilares de salud en NX Health. ¿Cómo los tratas en tus pacientes? Mira, primero, entender que todas las herramientas tecnológicas, la genética, la metabolómica, la epigenética, la medición de telómeros, todo esto son herramientas, no son el medio ni el fin. Son herramientas de información. Y hoy en día sabemos que a mayor información bien tratada, bien analizada, podemos tomar mejores decisiones de salud hacia el futuro, ¿ok? O sea, partiendo de eso, tengo que decir algo con claridad. Estas herramientas no son la solución de la longevidad. La solución está en los hábitos. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Yo lo traduje en los 5 pilares de la longevidad exitosa. Tengo una conferencia que así se llama, de hecho. Okay. Y los 5 pilares de la longevidad exitosa tienen que ver con cosas que tú, yo y nuestra audiencia puede hacer todos los días. Y que si lo logra antes de los 50 años, okay, fíjate, si lo logra antes de los 50 o para los 50 llega cumpliendo estos 5 pilares, la ciencia ha demostrado que puede incrementar casi al doble su expectativa de vida. ¿Sí? Okay. Si lo manejamos así gruesamente, la expectativa de vida en el mundo es alrededor de los 75 años, 77 años, probablemente después de COVID, cuando COVID se bajó a 72, pero ya ahorita andamos otra vez subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos terapias intensivas complejas y medicamentos cada vez más sofisticados. O sea, hacer que sobrevivas lo podemos hacer en prácticamente cualquier hospital del mundo, ¿sí? Pero que sobrevivas bien, esa es la gran diferencia. En cambio, las 5 pilares de la longevidad exitosa sí pueden darte una probabilidad razonable de que incrementes tu expectativa de vida sana. Okay. Y los 5 pilares son bien fáciles. 1, rotundo no fumar. El tabaco es una de las intervenciones de salud pública y salud personal que más impacto tiene en la sobrevivida.
Y en la fertilidad y en la salud hormonal si solamente quitas ese hábito. Todo lo que esto significa, salud cardiovascular, salud cerebral, riesgo de cáncer, fertilidad, riesgo de trombos y coágulos, riesgo de desgaste crónico, bronquitis, enfermedad pulmonar. Es todo. Quien logra dejar de fumar, y se los dice un exfumador. ¿Es en serio? Fumé mucho en mi juventud. Okay. Tengo muchísimos años de no hacerlo. Entonces, se puede dejar de fumar. Por supuesto que se puede dejar de fumar y es una de las mejores decisiones de salud que una persona puede tener. Le agregaría el quitar el refresco. Creo que esas dos cosas, o vas para allá. Para allá voy. Pero esas dos cosas son grandemente impacto. Pilar 1, dejar de fumar. Pilar 2, consumir la menor cantidad de alcohol posible. ¿Okay? Antes, hasta el año pasado, todavía se permitía una cierta dosis de alcohol por día para los hombres y para las mujeres adultas. Esta cantidad de alcohol el año pasado se modificó por el cirujano general de los Estados Unidos como una indicación global de que la evidencia dice hoy que el alcohol produce enfermedad y muerte. Y se los dice a alguien que le gusta el vino. Y tengo grandes amigos y me encanta a mí tomarme mi copita de vino. Aquí no es cero alcohol, a diferencia del tabaco, ¿sí? Sino beber la menor cantidad de alcohol posible, porque cualquier cantidad de alcohol incrementa el riesgo de cáncer, el riesgo de obesidad, el riesgo de muerte por cualquier causa. ¿Ok? Entonces, lo menos que se pueda beber alcohol es lo ideal. Ojo, no estoy diciendo no se echen su copita, no le estoy diciendo no se echen su cheve en el estadio. O sea, disfruten en la medida de lo responsable y que sea una decisión propia, consciente y responsable de cuánto es la cantidad de alcohol que quieres beber y el impacto que esto puede tener en tu vida. Tú decides. Ok. Ese es el segundo. El tercero, comer saludablemente. Recientemente se hizo el cambio de la pirámide en Estados Unidos. Para mí es un cambio muy positivo. ¿Por qué? Porque le quita el predominio de la mezcla de la nutrición a los carbohidratos y empuja mucho a la proteína. Y ojo, yo soy carnívoro, pero hay mucha evidencia de que la nutrición basada en plantas tiene un gran aporte nutricional en calidad. Entonces, una buena cantidad de plantas, vegetales, frutas, etcétera, más un muy buen aporte de proteínas. Y si a esto le agregas información genética, nutricional, puedes hacer una dieta o un plan nutricional sumamente personalizado en función de, ahora sí, tus objetivos personales, estar mejor, cierta composición corporal, una cierta métrica de ejercicio, quiero hacer una competencia. Bueno, toda esa información puede ser para que tú la tengas y adaptes un plan nutricional acorde a tu día, a tu ritmo de trabajo, a tu ritmo de ejercicio, etc. Entonces, eso te puede ayudar mucho a definir un plan nutricional equilibrado y sano. Ese es el tercero. El cuarto es hacer ejercicio, actividad física. ¿Sí? Ahorita quiero meterme en ese tema contigo. Y si quieres lo dejo para el rato, porque hay mucho que platicar. Okay. Y 5, mantener una composición sana corporal equilibrada. Ojo, este es un dato bien importante. No es un tema de estética, es un tema de funcionalidad. El cuerpo humano necesita músculos, huesos, tendones, y así como necesita esas 3 cosas, necesita grasa. Pero la grasa debe ser en la cantidad suficiente para que sostengas tus funciones hormonales correctas, ni en deficiencia, porque vas a entrar en déficit nutricionales importantes si hay deficiencia de grasa, y en exceso, que es tristemente lo que más hay, porque genera un estado proinflamatorio persistente que está relacionado con muchas enfermedades, empezando por las cardiovasculares,
las metabólicas, el riesgo de cáncer incrementa por la obesidad, de cualquier causa, particularmente de colon, particularmente de mama. Entonces es muy relevante que tengamos una composición corporal sana que prevalezca el músculo. Y entonces, estos dos últimos puntos se conectan con una cosa dentro de la ecuación es la parte nutricional, pero una cosa bien importante es la calidad y el volumen de ejercicio que una persona puede hacer. Entonces, esos son los 5 pilares de la longevidad exitosa. Ahora, ¿cómo los abordamos nosotros desde Next Health? Integramos todo esto más la información bioquímica de las personas, más la información que podemos obtener genética, nutricional, de ejercicio, de epigenética, de telómeros. O sea, podemos hacer todos esos análisis con el propósito de cumplir 4 pasos. 1, detectar enfermedades rápido. Si tienes algo que te va a enfermar hacia el futuro o ya te está enfermando, a resolverlo ahorita. Pronto, rápido y lo más barato posible. ¿Sí? Si hay un tumor, quitarlo. Si hay obesidad, tratarla. Si hay hipertensión, controlarla, etc. Entonces, lo primero que nada es detectar. Y luego build up. Construir sobre esa base. Tengo que cambiar mi nutrición, tengo que cambiar mi plan de ejercicio, tengo que tomar algún medicamento, tengo que hacer una combinación de todo lo anterior, cambiar mi estilo de vida. Construye ese plan. Luego viene la de prevenir. Ok, ya construí esto, ya estoy trabajando. Ahora, ¿qué puedo prevenir en el largo plazo? Según mi historial, según mi genética, según mi estilo de vida ya modificado, ¿qué otras cosas debo hacer? Vacunaciones específicas, ciertos tratamientos especiales, por ejemplo, en osteoporosis. O sea, ¿cómo puedo prevenir una fractura? Ya tengo osteoporosis, pero no tengo fracturas. ¿Cómo puedo prevenir una fractura? ¿Cómo puedo prevenir el efecto de la fragilidad muscular y las caídas, etcétera? Entonces, en función de la edad, ya vamos a decir, cumpliste el tercer pilar, ¿no? El primero fue detectar, el segundo build up o construir, el tercero prevenir y por último, retrasar, el delay. O sea, nunca vamos a empezar por temas de longevidad si no tenemos los básicos. ¿De acuerdo? Entonces, esos 4 pilares son bajo los cuales nosotros hemos diseñado nuestro sistema de atención. Me encanta. ¿Cómo utilizas la genética para ahora sí personalizar el estilo de vida de cada persona? ¿Por qué el ejercicio a una persona que le funciona, a otra persona no? ¿Qué genes, bueno, más que qué genes, cuáles hábitos son los que se van personalizando más acorde a la genética de cada quien? Tú y yo nos vemos de forma muy diferente por fuera, por dentro nuestro cuerpo también funciona de forma distinta acorde a ciertos genes. ¿Cómo vas personalizando con genética a tus pacientes? Mira, después de haber visto cientos de pacientes ya con información genética, lo que te puedo decir es que hay 3 cosas que podemos personalizar. Su nutrición, su tipo y volumen de ejercicio y su suplementación. ¿De acuerdo? Entonces, estas 3 cosas son las que más impacto yo he visto en más de 700 pacientes que llevo analizados genéticamente a través de la nutrición y la genética del ejercicio. Todos hemos tenido un conocido que decimos, este canijo o esta canija puede comerse todos los pasteles de la vida y nunca engorda. Y yo me pasan una empanada por enfrente, huelo la empanada y me subo de peso. O sea, todos hemos escuchado esa historia. Pues eso tiene que ver con cómo tu cuerpo acepta o no los alimentos. ¿Sí? ¿Qué tal si yo como carbohidratos y a mí tengo una genética que le encanta ahorrar carbohidratos porque piensa que durante muchos meses me voy a quedar en una cueva cuando yo era cavernícola sin alimentación? Entonces guardaba todos esos carbohidratos en forma de grasa porque tenía que sobrevivir grandes lapsos de tiempo sin comer. Traigo esa genética, entonces hoy pues ya no me sirve porque ya no estoy en la cueva. ¿Sí? Estoy trabajando, estoy en la casa, estoy haciendo cosas, pero sí la genética sigue ahí. O gente que come grasa y no pasa nada. ¿Sí? Puede comer grasa y es favorable para sus sistemas metabólicos. Entonces, esa definición la podemos hacer a través de la genética nutricional. El ejercicio.
¿cuántos de las personas que nos están escuchando y viendo amablemente han estado en el spinning? Y ven que la mitad de la gente que sigue en el spinning con un cardio brutal no queman las calorías y siguen con sobrepeso. ¿Por qué razón? Porque probablemente la genética de sus fibras musculares no favorece a ese tipo de disciplina. Y esta persona es más para correr 10 kilómetros o medio maratón o nadar o subirse a la bicicleta. Entonces, basados en la información genética, podemos determinar cuál es tu capacidad para desarrollar tu condición física o VO2 máximo, cuál es tu capacidad para hacer una disciplina versus otra que te funcione a tus objetivos, cuál es tu riesgo de lesiones, cuál es tu riesgo de calambres, de recuperación. O sea, toda esa información la podemos hoy tener en un estudio muy sencillo de genética que les permite diseñar y personalizar a cada uno de las personas sus planes. Ahora, el tema de suplementación. Hay grandes influencers del tema de salud y longevidad que se toman y lo presumen. 80 suplementos, más de 100 pastillas al día. A ver, en mi opinión, la solución no está en eso, sino en hacer una suplementación inteligente. Y eso también lo podemos ver y la información genética nos puede dar pistas para ver quién sí, quién no. En mi práctica veo mucha deficiencia de vitamina D. Y en los estudios genéticos que hemos hecho, encontramos que más del 90% de la población mexicana que hemos estudiado tiene genética de mala utilización y mala absorción de vitamina D. Entonces está bien clara la explicación. Sí. ¿De acuerdo? Y también por el contrario. Justo hace una semana tuve una paciente que venía con un cuadro crónico de fatiga, cansancio, depresión, cambios emocionales bien importantes, y que la señora tenía la costumbre, porque eran muy sabrosas, comer gomitas de vitamina D. Ay, no. Entonces esta es una paciente con hipervitaminosis D, niveles elevadísimos de vitamina D. Entonces, ojo, alguien puede pensar que las vitaminas son inocuas. La A, la D, la E y la K en exceso pueden producir problemas. Sí. ¿Sí? Esta señora, sus síntomas eran por hipervitaminosis y le encantaban las gomitas de vitamina D. ¿Ok? Entonces, hay que ser conscientes de que no todos los suplementos son para todos. Hay suplementos que sí son relevantes, hay otros que no lo son tanto. Y entre más información puedas tener, es mejor la toma de decisiones. Acabas de correr una carrera de 100 kilómetros que se llama Mar a Mar en diciembre del año pasado. Te estás preparando ahorita para 2 maratones, para Hyrox este año. Podemos decir que eres pues, realmente deportista de muy alto rendimiento a tus 50 años. Te lo reconozco bastante. ¿Cómo utilizas la genética en ti para potenciar mucho más tu salud? Y no nada más que la salud se deje algo al azar, sino que diseñes tu salud que quieres tener. ¿Qué hábitos para ti son fundamentales? Mira, ese es un tema importantísimo. Vuelvo a lo mismo. La genética no es destino, es información para diseñar la arquitectura de tu salud en función de tus objetivos. No quiero, a ver, gracias por lo de que soy atleta de alto desempeño. Soy un atleta que le gusta hacer ese tipo de competencias por un reto personal. Okay. Porque así me gusta, así es mi personalidad y me gustan ese tipo de retos. Este año tenemos ya muchas competencias, entonces es parte de mi estilo de vida, pero ojo y que quede bien claro, lo que buscamos en la gente no es que se haga ultramaratonista, ni que se haga Hyroxero, no, la idea es hablar de que se activen físicamente, porque quien se activa físicamente sobrevive más y mejor que quien no lo hace. Así de sencillo. Y ahorita podemos entrar un poquito más en detalle sobre esos puntos. A título personal, ¿en qué me ayudó conocer mi genética de nutrición y ejercicio? Para poder diseñar mi plan en función de cada etapa de mi ciclo de entrenamiento y de mi ciclo de vida. Entender, por ejemplo, en lo particular, a mí los carbohidratos me engordan.
Cuando yo comía, a ver, yo soy de sentarme y meterme 10 tortillas en una sentada. Me encanta la tortilla. Me encanta el pan. Me puedo echar un baguette completo yo solo. ¿Sí? Yo aprendí a comer con coca. O sea, así éramos de chiquitos. ¿Sí? Entonces, yo soy fan de los carbohidratos, pero mi genética me dice, si tú comes carbohidratos, sube. Yo perdí 14 kilos de peso de grasa visceral Wow. al atender la información que me decía mi genética, no comas carbohidratos. Y no quiere decir que no coma. O sea, mis amigos me han visto comiendo tortillas y mis amigos me han visto comiéndome un pedazo de pastel y tomándome una copa de vino, o sea, o dos. O sea, no ese es el tema. Y este da un concepto bien importante. Lo relevante no es hacer dietas brutales que no son sostenibles. Lo relevante es de los 365 días del año, come bien 300. Los otros 65, date tus chanzas. Date tus chanzas. Lo relevante es la constancia en la mayor parte del tiempo. Entonces, planes nutricionales exóticos, donde voy a comer 600 calorías al día, pues no son sostenibles. He tenido pacientes que llegan con desnutrición severa porque se metieron a un plan exótico de la dieta de no sé quién, la luna azul y no sé qué historias. Entonces, eso es bien relevante. Entonces, eso es lo primero que tuvo impacto en mí. Y lo segundo, entender cómo mi genética, mis fibras musculares, me permiten dedicarle más ejercicio o más tiempo y volumen a ciertas disciplinas que a otras. ¿De acuerdo? Yo hoy en mi vida, ¿qué hago? Corro ultradistancia, pero me encantó el tema del Hyrox. Me metí ahí en el mame, en el tren del mame ese. Hiciste uno hace poco, ¿verdad? Hice 2 el año pasado. Sí. Y este año voy a hacer otros 2. Pero también me gustó mucho el ultramaratón. Y fíjate que mis fibras musculares no son de ultramaratón. Sí, pero me encantó. El equipo con el que estoy me hizo disfrutar tanto la experiencia que yo ya no me bajo de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago, por ejemplo? Oye, Fernando, si no son tus fibras musculares, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Porque mis fibras no son destino, ¿sí? Okay. Solamente que sí entiendo que de mi cuerpo sí reacciona bien y que no. Pues nunca voy a ser atleta elite en nada. Pero menos en el ultramaratón. ¿A qué voy al ultramaratón? A disfrutar. Porque de eso se trata, de disfrutar. Ahora, yo disfruto las competencias. No le estoy diciendo a la gente, ponte a competir. No. A la gente le digo, ponte activo. Muévete. Y si te mueves más, es mejor. Más intenso, con mayor propósito, va a ser menos aburrido, le vas a encontrar método, le vas a encontrar formas, vas a hacer comunidad con un grupo de gente de locos que también te va a jalar. Entonces, eso es más eficiente, en mi visión, que ponerte solillo ahí con una aplicación. ¿Quieres hacerlo solo con una aplicación? Date. Buenísimo, ya es un gran cambio comparado con quien no hace nada. ¿De acuerdo? Entonces la genética me ayudó un poco a encuadrar cómo me preparo, cómo me alimento, cómo me suplemento y cómo logro hacer 100 kilómetros en una carrera. Hay una frase que dice que la vida le da más longevidad a las personas que tienen un propósito profundo en su vida, buscando que cumplan con ese propósito. Tal vez una frase muy romántica o no sabemos si es cierto, pero sí las personas que tienen un propósito mucho más profundo sí, suelen ser más felices también y eso contribuye mucho a la longevidad. ¿Qué tal esta parte mental detrás de hacer 100 kilómetros en una carrera? ¿Cuál es la mentalidad detrás? ¿Hay un propósito mucho más profundo? ¿Cómo fue el proceso mental de correr 100 kilómetros? Mira, la salud mental es primordial, siempre ha sido primordial, hoy en nuestros días es brutal. 60% de la población en el mundo tiene algún trastorno emocional de base, donde los más importantes son la ansiedad y la depresión. 60%. 6 de cada 10. Eso es brutal. Y eso tiene un impacto bien significativo en la calidad de vida de las personas. Cómo afrontas tu vida diaria, cómo afrontas el estrés, cómo afrontas tu trabajo, qué tan eficiente eres. Cuando hablamos de desempeño humano,
pareciera una palabra de mucha sofisticación donde queremos que toda la gente sea ultra elite en algo. No, nos referimos a que seas ultra elite contigo mismo, que sea tu mejor versión, que sea tu mejor forma. Y para eso tienes que atenderte de manera completa. La salud mental es sumamente relevante. Decimos que la terapia emocional es una parte fundamental de encontrar una razón de ser y estar. Y la terapia emocional te ayuda a tener herramientas, no te cura nada. Te ayuda a tener las herramientas para que tú hagas lo que tengas que hacer para encontrarle un sentido a tu vida. Viktor Frankl lo puso muy claro en su libro. Las personas que le encontraban un sentido a su vida tenían mayores probabilidades de sobrevivir al holocausto. Sí. Y hoy eso persiste en la vida de las personas. Quien va navegando sin rumbo en la vida va a batallar más. Está bien demostrado. Entonces, los principios que deben regir tu vida son los tuyos. Si es tu familia, si son tus hijos, si es tu trabajo, si es tu patria, si es tu religión, si lo que tú decidas que sea tu guía, clávate ahí. Y busca encontrarle un método para llegar. Eso es lo relevante en mi opinión. ¿Sí? Una persona que tenga una brújula, un sentido, no es el mismo sentido el tuyo que el mío. Sí. Porque esa es una escala de valores y los valores son adquiridos en función de tu familia, de tu experiencia, de tus recursos físicos, emocionales, económicos, tu barrio, tu código postal, tu ascenso social o no. Depende de tu guía personal y esa guía hoy le ponemos un nombre romántico que es misión. La misión en la vida. Y luego escuchas a los grandes gurús de Silicon Valley, a Peter Diamandis, hablando sobre un propósito transformacional masivo para las empresas. A nivel personal es cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés. Sí. No, hombre, mi papá era bien tomador, era fumador y le valía gorro. No, hombre, ni lo vi, no. O quieres... El viejo nos dejó esto. Mi mamá nos dejó esta enseñanza. Por ejemplo, a mí, mi madre, que todavía vive, a mí me dejó la enseñanza del esfuerzo con propósito. Ella fue una trabajadora, me dejó a mí, los que me conocen saben que soy una bestia de trabajo. Soy una mula de trabajo. Eso viene de mi mamá. ¿Sí? Y me enseñó a hacerlo con propósito. El propósito de ella, fíjate, no era cambiar al mundo, sino dejarle a su hijo una razón de ser. ¿Cuál crees hoy que es tu propósito de vida? Uy, ¿Que te rigen tus principios que te rigen? Trascender. Pero trascender, no me importa poner una marca, ni que yo tenga una estatua. No, trascender a título personal. Llegar al último día de mi vida y decir, me cumplí. Hice lo que tenía que hacer. Me quedó pendiente esto y esto, pero eso no me dejó, no me deja nada en el morral. ¿Sí? O sea, llegar contento al final. Y eso es bien importante porque luego uno puede tener así etapas de, quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Yo hubo un momento en mi vida en que quería hacer 1000 cosas, 2000 cosas. No. Hoy tengo 3 prioridades en mi vida. 3, fíjate. Mis hijos, mi trabajo y mi propósito laboral como médico, como cambiador de circunstancias y condiciones de la salud, y mi vida personal. Esas son las 3. O sea, mis hijos y mi madre, mi trabajo y mi vida personal, donde yo sea un mejor Fernando mañana. Y donde cuando me muera o esté a punto de morir, me quede con la tranquilidad de decir, listo, cumplí, me cumplí. Entonces, esa es mi brújula hoy. Y esa brújula hoy me da una paz tremenda. Para lo que venga, afrontarlo, darle para adelante y resolverlo. Esta fue una conversación mucho más ambicional, como grande de lo que estábamos imaginando hablando de longevidad. Y te voy a poner una pregunta bien difícil para terminar.
porque hablamos justo del big picture en lugar de tómate un suplemento para la longevidad. ¿Cuál crees tú que es el hábito más importante para tu salud que quisieras que todos tus pacientes tuvieran? Porque sabemos, ahorita hablamos de, es muchísimas cosas, no es una como lo que platicamos de tu paciente. ¿Cuál crees que es el hábito más importante de todos? No es uno, son 3. Ok. Te voy a dar 3, creo que son los más importantes, porque van a tener impacto en todo lo demás. La alimentación correcta, el ejercicio y el sueño que te permita tener recuperación, neuroconsistencia y paz. Esos 3. ¿Cómo son los básicos? No nos tenemos que ir a 100 cápsulas, al reto, al biohacking, etc. Son hábitos ancestrales que hemos dejado. Habrá gente que le funcionen. Alguien me decía, oye, si yo tengo mucha lana, me puedo hacer el mejor check-up del mundo mundial. Háztelo. Lo relevante no es el hecho que te lo hagas. Es qué haces con la información que tienes en tus manos. Sí. Y si sigues el camino correcto que te dio esa información, estás del otro lado. Pero te aseguro que vas a terminar todo reduciéndolo a los 5 hábitos de la longevidad saludable. Si no cumples estos, todo lo demás vale gorro. ¿Cómo podemos encontrarte si un paciente quiere ir contigo a Next Health? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Okay. Ahí me encuentran, me mandan un mensajito directo y encantadísimos de conversar, platicar, extender estos temas o verlos a título personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Natalia.